grabar. Súper. Tenemos algunas actividades introductorias y algunos conceptos que nos van a ayudar para encauzar la última materia que vamos a ver, que es esta de las técnicas de conteo, que es contar de cuántas maneras podemos realizar un proceso o de cuántas maneras se puede desarrollar una actividad sin necesariamente encontrar todas esas maneras. Bien, y aquí hay un ejemplo con una clave de 5 letras que una persona quiere establecer. Bien, entonces dice, les leo. Para recordar una clave de 5 letras, Diego decide usar solo las vocales sin repetir ninguna de ellas y cuántas claves distintas podría crear. Bien, muy parecido al problema que desarrollamos en clase la semana pasada de cuántas maneras se podían ordenar las letras de la palabra Tomás. Habíamos escogido el nombre de uno de ustedes porque no se repetía ninguna de las letras. Les había mencionado brevemente que si se repetía alguna, el cálculo iba a ser ligeramente distinto, pero no vamos a entrar en ese territorio ahora, lamentablemente, porque no vamos a alcanzar. Bien. Entonces, para estudiar ese problema habíamos visto dos maneras. Una era estudiarlo con directamente la definición de qué es una permutación, que es de cuántas maneras se pueden ordenar los elementos de un conjunto cuando ninguno se repite, o la segunda manera, que así lo introduce el libro, y es lo que vamos a ver ahora, que es el esquema de casilleros, bien, el diagrama de cajas, de cajitas, que yo le había llamado. Sigo leyendo entonces, dice acá, para abordar este tipo de problemas podemos utilizar un esquema de casilleros. ¿Qué se hace en este tipo de problemas cuando se resuelven por este esquema? Se ubica distintos casilleros, uno por cada espacio que queremos llenar. Bien, en este caso vamos a tener cinco casilleros que corresponde al orden que se le puede dar a las 5 vocales. Bien, porque son 5 letras y vamos a usar solamente las vocales y las vocales son justamente 5. Así que tenemos 5 espacios que vamos a llenar. Y por lo mismo van entonces los 5 espacios, en principio vacíos. Bien, después ustedes les pueden agregar los números. Luego se van poniendo los números acá. ¿Cómo se van ordenando estos números y cómo se van, como ustedes dicen, no saben qué número tienen que poner? Lo explico acá abajo. Para la primera posición, o sea, para el primer cuadrito desde la izquierda, existen 5 posibilidades porque puede ser elegida cualquiera de las 5 vocales, la A, la E, la I, la O la U. Entonces en el primer casillero ponemos un número 5. Bien. Luego, en la segunda posición, dado que ya elegimos una letra para el primer casillero, no sabemos cuál, pero ya elegimos una, nos van a quedar 4 opciones para después. Bien, porque si escogemos la A, nos queda la E, la I, la O la U. Si escogemos la I, nos queda la A, la E, la O la U, o así, bien. Entonces, el segundo paso, como dice acá, es, en cada caso hay 4 posibilidades para ocupar la segunda posición, ya que las vocales no deben repetirse. Bien, entonces para los dos primeros casilleros tenemos 5 por 4, porque luego para encontrar el número se multiplican todos los números de los casilleros. En este caso 5 por 4 son 20 posibilidades. Y así entonces seguimos llenando los otros casilleros. Para la tercera posición quedan solo 3 vocales, es decir, en total son 20 por 3, porque llevamos 20 de este 5 por 4 y se multiplica por 3. 60 posibilidades. En el cuarto lugar hay 2 vocales disponibles, 60 por 2, 120 posibilidades. Y para el último lugar solo queda una opción en cada caso, es decir, hay 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 120 por 1, es igual a 120. 120 casos en total. Entonces, en general, un problema de conteo, y en este caso de permutaciones, que es como yo les decía, cuando se ven todas las maneras de ordenar un conjunto con cierto número de elementos, se ponen todas las casillas que se quieren llenar y se van poniendo gradualmente el número de elementos que vamos a ir, que tenemos disponibles, perdón, para rellenar esos espacios. Bien, en este caso tenemos 5 elementos disponibles para el primer espacio, elegimos uno, nos va a ir disminuyendo cada vez en uno el número. Y por lo general va a ser así. Vamos a poner el número más grande en el primer casillero en el lado izquierdo y luego vamos a ir disminuyendo de a uno hasta llenar todos los casilleros. Bien, y habíamos visto que esta operación, la que se hace luego de multiplicar todos los números, corresponde a el factorial del número, bien, que es el producto de todos los números naturales desde 1 hasta n, se llama n factorial y se escribe n con signo de exclamación. Y al hacer eso, aplicamos el principio multiplicativo, pero ahora no a las probabilidades, sino que a las posibilidades de orden
o sea, a las técnicas, a las maneras que tenemos de contar. Recuerden que en probabilidades se usa el principio multiplicativo cuando nos podía dar la probabilidad de una y otra cosa. En este caso son multiplicadas las probabilidades. Aquí va a ocurrir algo similar. Les leo. El principio multiplicativo establece que si un procedimiento dado se compone de dos etapas que tienen respectivamente m y n posibilidades, entonces dicho procedimiento tiene m por n casos posibles en total. Bien, por ejemplo, en este caso, si queremos formar una palabra de 5 letras, tiene que ser 5 opciones para la primera letra y 4 opciones para la segunda y 3 para la tercera y 2 para la cuarta y 1 para la última. Por lo mismo se van multiplicando los casillos. Si luego se agrega una nueva etapa que tenga p posibilidades, el procedimiento tendrá m por n por p casos posibles, es decir, siempre se multiplica por la cantidad de posibilidades de cada etapa. Bien, esto ustedes también lo pueden usar en problemas del tipo, que vamos a hacer varios. Si es que ustedes tienen 7 poleras y 5 pantalones, ¿de cuántas maneras distintas se pueden vestir? Bien, considerando que se visten con polera y pantalón. O que las distintas combinaciones de eso determinan una manera de vestirse. Bien. Entonces, en base a eso se define la permutación. Como dice acá, una permutación de n elementos es cada uno de los posibles órdenes de ellos sin repetición. Bien, sin repetición quiere decir que cada elemento se usa una sola vez. Se nota, disculpen. Perdón, se anota la cantidad total de los órdenes posibles, o la manera total de maneras que se pueden, o sea, la manera total, el número total de maneras que se pueden ordenar esos n elementos como p sub n. Bien, yo les había dado otra nomenclatura, perdón. Les había dicho que lo anotaran como una función, eso también es válido. Pero vamos a pegarnos ahora a cómo los anota el libro. P con una n chiquita. Y el total de permutaciones de n elementos sin repetición se calcula como la permutación de n elementos es n por n menos 1 por n menos 2, etc. Perdón. Este producto de todos los números naturales de 1 hasta n se llama n factorial y se escribe n con signo de exclamación. Bien. ¿Dudas hasta el momento de algo que hayamos hablado acá? Dejo un momento. Ya, entonces, Catalina, me gustaría que me dijeras cómo podríamos calcular el valor de la expresión del ítem 2a, que dice ahí 5 factorial. No cuánto es el valor, sino que cómo se calcula. ¿Puede responder, por favor, por medio del chat? Bien, veamos si está o no está. Bien, su compañera dice que no sabe mucho de la materia aún. No hay problema, pero entonces aprovechen las instancias que yo les digo, que yo les doy para que pregunten si es que no saben algo, ¿ok? No tengan miedo de preguntar. Vamos a otra persona entonces. Espero que no pase lo mismo. 23, alguien se fue. Número 19. Super. Matías Nova entonces. Matías Nova, ¿cómo podríamos responder la pregunta del ítem 2A? No cuánto es el valor, sino que cómo lo podemos calcular. Estará por ahí esa
persona a quien le preguntamos. Vamos a dar 15 segundos más para que responda. Ya, si está, pero no sabe. Ya, misma situación de su compañera. Bien, por favor, sean más responsables. Y dense cuenta de que si no están entendiendo algo, que tienen que preguntar. Ya, muy bien. Benjamín Olivares aquí tiene respuesta por medio del chat. Esta operación, como la habíamos visto recién, con el signo de exclamación se llama el factorial, como dice acá. Bien, n factorial o n con un signo de exclamación se le llama factorial de un número y se le dice el número factorial, en este caso 5 con el signo de exclamación, se llamaría 5 factorial y corresponde a la multiplicación de todos los números naturales desde 1 hasta n. Bien, entonces 5 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Bien, o si lo quieren hacer al revés, da lo mismo, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es completamente equivalente, dado que la multiplicación tiene la maravillosa propiedad de ser conmutativa. Eso quiere decir que da lo mismo si multiplican para algún lado o para el otro. Da lo mismo de qué manera los ordeno. Bien. Un compañero pregunta, ¿tiene otra última prueba? No. Ok, ya. Entonces, en base a eso, me gustaría que ustedes calcularan cuáles son el valor de la expresión de 7 factorial y de 8 factorial. Bien, nos vamos a saltar la de 12 factorial, esa es innecesariamente larga y la verdad es que para todos los efectos prácticos ustedes estos cálculos pueden hacerlos con una calculadora. Bien, así que les doy un par de minutos para que respondan que calculen a mano cuánto es el valor de 7 factorial y de 8 factorial y después yo les voy a mostrar cómo se puede hacer de manera un poco más breve teniendo el valor de factoriales anteriores. Y vamos a ver algunas propiedades del factorial que nos van a servir para simplificar algunos calculitos. Entonces les doy 4 o 5 minutos para que respondan, que calculen, perdón, cuánto es el valor de 7 factorial y cuánto es el valor de 8 factorial. Háganlo a mano, por favor, y después si quieren lo pueden corroborar con una calculadora. Cualquier duda que tengan, escriban en el chat. Entonces, para recapitular esto, esa operación nueva que habíamos comenzado a ver la semana pasada y que estamos repasando hoy es factorial de n y se representa con un signo de exclamación y equivale a multiplicar todos los números naturales desde el 1 hasta el n. Bien, así es como se calcula. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos: 3 factoriales 1 por 2 por 3, 7 factoriales 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. A esto ustedes le pueden poner valores si es que realiza la multiplicación. Entonces 1 por 2 por 3, eso es equivalente a, esa multiplicación es fácil, se puede hacer, y es 6. Bien, había otro ejemplo en el libro que era el 5 factorial, que es 1 por 2, 3 por 3 por 4 por 5, y eso da entonces 120. Bien, porque 1 por 2 es 2, 2 por 3 es 6, 6 por 4 es 24 y 5 por 24 es 120. Entonces, de la misma manera, ustedes pueden encontrar cuál es el valor del factorial de 7. Bien, vamos a ir haciendo las multiplicaciones una por una. Bien, 1 por 2 es 2. Así que eso va a quedar igual. Luego 2 por 3 es 6. Estoy haciendo las multiplicaciones desde el lado izquierdo. Luego 6 por 4 es 24. 24 por 5 es 120. 120 por 6 es 720. Y finalmente 720 por 7 es 5040. ¿Cierto? Sí, cierto. Así que eso en definitiva es el factorial de 7. Por acá abajito. Donde queda más claro cómo vamos haciendo las multiplicaciones por el lado derecho. Bien, súper. ¿Dudas con respecto a cómo se realiza este cálculo? Díganme si es que ustedes creen que es algo demasiado terrible, que no lo van a poder hacer, o si es que les queda bastante claro. De todas maneras, como les comentaba,
estos son algunos ejercicios para que ustedes entiendan qué es lo que significa el factorial, porque la mayoría de las veces ustedes van a poder calcular esto con una calculadora. Bien, yo les había mostrado ya tanto en la calculadora del teléfono como en una calculadora científica cómo se puede realizar la operación del factorial. Bien, no se la pregunta, ¿habrá evaluación de esto? Lo más probable es que sí. Bien, y de todas maneras ustedes deberían aprenderlo por ser parte de los contenidos mínimos de matemáticas, por curiosidad intelectual, por ser parte de los contenidos de la prueba de ingreso a la universidad, entre otras cosas. Bien. Súper. Entonces es uno de los números que nos pedían, 7 factorial, y el otro número que nos pedían calcular era el que voy a anotar acá al ladito, que era 8 factorial. Entonces este 8 factorial ustedes lo pueden escribir como la multiplicación de todos los números hasta el 8, y después ir calculando paso por paso, ¿bien? Aquí lo vamos a dejar así. Bien, ¿qué quiere decir? Que al igual que antes, ustedes pueden ir haciendo las multiplicaciones una por una y vamos a hacer aquí todo el proceso, pero me gustaría, si es que ustedes se les ocurre, cómo podríamos agilizar un poquito más esto y no necesariamente hacer todas las multiplicaciones. Bien, yo por mientras las voy a hacer, pero si es que a ustedes se les ocurre una manera un poco más eficiente de hacerla, díganmelo en el chat. ¿Cuál es la clave aquí? Vean cuáles son los cálculos que estamos haciendo dos veces. ¿Qué se está repitiendo acá? Ah, excelente, muy bien, ahí ya tengo una respuesta correcta. Esto es 32, 5 por 8, 40. ¿Multipliqué bien? Tengo la duda. Sí, está bien multiplicado. Bien. Ese es entonces el resultado de la factorial de 8. Bien, pero como yo les decía, hay una manera un poquito más eficiente de hacer esto. Les voy a comentar aquí, una compañera me lo manda. Pero antes tengo una pregunta aquí. Profe, ¿por qué empezó con números más grandes como el 720? Porque lo que estamos haciendo acá es que estamos multiplicando, el 720 aparece, por ejemplo, porque lo estamos multiplicando todos estos números desde el lado izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la multiplicación que tenemos acá la multiplicamos a medida que vamos leyendo, ¿bien? Por ejemplo, aquí dice 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Entonces el 1 por 2 lo multiplicamos y nos da 2. Luego, ese resultado del 2 por 3 me va a dar 6 y lo ponemos acá. Luego, ese 6 por 4 lo ponemos acá como 24. Luego 24 por 5, 120, 120 por 6, 720 y 700 por 20, 5040. Es como si fuéramos multiplicando por paréntesis, ¿bien? Primero hacemos esto de acá y siempre vamos haciendo la primera pareja, la que está más a la izquierda, luego 6 por 4, luego 24 por 5, luego 120 por 6 y finalmente entonces el 720 por 7. Lo mismo en este de acá, ¿bien? Siempre partimos desde el lado izquierdo. Si es que ustedes quieren partir multiplicando por el lado derecho, no hay ningún problema, ¿bien? Pero en ese caso les van a aparecer números muy grandes muy rápidamente, ¿bien? Por ejemplo, van a partir aquí 7 por 8, que les va a dar 56, y después eso por 6, que les va a dar 336, si la memoria no me falla, y después eso por 5 y así. Entonces, si es que ustedes parten multiplicando por el lado izquierdo, les van a salir numeritos más chicos y los números más grandes les van a ir apareciendo gradualmente. Bien, no sé si eso responde la pregunta que hizo la compañera acá, que me había dicho por qué empezó con números más grandes como el 720. Bien, entonces, la técnica para responder esto de manera un poco más rápida es dándose cuenta qué es lo que había en común con algún cálculo que hicimos antes, ¿bien?
Por ejemplo, para calcular el 7 factorial, lo que hicimos fue poner todos estos números, pero aquí ya había una multiplicación grande que ya estaba hecha. Bien, por ejemplo, esta multiplicación de acá, en el recuadro azul, a ver si lo pesca en azul. Sí. Esta multiplicación, ¿ven? En el 7 factorial, adentro tenemos una multiplicación de 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que ya está hecha acá. Entonces, esto podríamos no calcularlo y haber reemplazado inmediatamente el 120, que es el que está acá abajo. Y así ustedes no multiplican todos estos números nuevamente, sino que directamente usan el 120. Lo mismo con el 8 factorial. Con el 8 factorial ustedes ya tenían acá incluida la multiplicación del 1 al 7, o sea, el 7 factorial, que es este numerito que está acá. Entonces ustedes podrían haber saltado directamente a este paso, al 5040 por 8. Y eso en general es una propiedad de las factoriales que se puede escribir matemáticamente de la siguiente manera. Entonces, propiedades del factorial. Bueno, primero que n factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por bla 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 hasta el número n. Y otra manera de verlo es que todo esto combinado, o si ustedes toman todos los factoriales hasta el número anterior a n, les va a quedar lo siguiente. Que el factorial de un número es igual a ese mismo número por el factorial de su antecesor. Lo vamos a poner en palabras también. Entonces la primera es definición de factorial. Y la segunda es factorial de un número es igual al número por factorial de su antecesor. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esto en este caso? De acá, 8 factorial es igual a 7 factorial por 8. Y como ya teníamos el 7 factorial calculado, lo único que teníamos que hacer era entonces multiplicar por 8 el número que teníamos antes. Bien. Si es que a ustedes no les acomoda usar esta técnica para saltarnos un par de pasos, no es ningún problema. Bien. Si es que quieren tomarse su tiempo y hacer todo el cálculo, adelante. Bien, esto simplemente les va a servir para ahorrarse un par de segundos. Bien. Pero siempre es divertido saber estas técnicas matemáticas, sobre todo a quienes nos gusta mucho, porque nos sirve para ejercitarlo y aparte se desarrollan actividades, o sea, habilidades matemáticas bien interesantes que luego se pueden poner en práctica, no solamente en esta materia, sino que en otras. Bien, dudas con respecto al cálculo de factoriales. Bien, utilizando esto mismo, les voy a dejar aquí una tarea informal, utilizando lo mostrado acá. Calcule cuánto es 10 factorial y luego 12 factorial. Bien, idealmente no haciendo todas las multiplicaciones, sino que partiendo desde 8 factorial y viendo qué hay que hacer para llegar a 10 factorial y luego desde 10 factorial hacer el salto a 12 factorial. ¿Ok? En caso de que lo quieran hacer, se los dejo como tarea informal y es también la pregunta que está ahí en el ítem 2 de esa página, del ítem 2C. Para cerrar la clase lo que vamos a hacer es que les voy a compartir un video sobre algo de lo que yo les había hablado, que era el factorial de 0. Entonces, para esto les vamos a poner subtítulos en español y les comparto la pantalla. En un momento. Esto acá, subtítulos, español. Compartir pantalla.